Nos vamos a ubicar todos en una vista lateral, en una vista right. Y vamos a utilizar la herramienta que se encuentra en Character, que ya hemos visto, que se llama Join Tool. Acá vamos a utilizar esta herramienta. Vamos a dar un clic. Y como ya todos conocemos, con control sostenido, ¿verdad? Vamos creando los joints que necesitemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a utilizar la herramienta para hacer precisamente la estructura de lo que vendría a ser una pierna. Y vamos a crear los controladores para esa pierna. ¿Ok? Ojo con esto. Vamos a utilizar control sostenido. Acuérdense que ya hicimos una mano. Ahora vamos a hacer una pierna. Control sostenido. Y vamos a hacer esto. Uno. Vamos a arquear un poco. En este caso la pierna. Dos. Esto vendría a ser la cadera. Esto vendría a ser la rodilla. 3, esto vendría a ser el tobillo. 4, esto vendría a ser la palma, el empeine del pie. Y 5, la punta del pie. ¿Ok? Miren cómo nos quedó la estructura. Vamos a darle un nombre a los root, en este caso a los joints, y un nombre específico al root. Entonces le ponemos ahí pierna. A este le vamos a poner cadera. A este le vamos a poner rodilla. A este le vamos a poner tobillo. A este le vamos a poner empeine. Y a este de acá le vamos a poner puntapié. Y miren cómo ya tenemos la estructura creada. Cadera, rodillo, tobillo, empeine y puntapié. Si nosotros lo visualizamos en nuestra vista de perspectiva, debe habernos quedado una estructura similar a esto. Así. Lógicamente, en este momento, esta estructura yo la exageré. ¿Ok? Dependiendo del modelado, la curva o el arco que va a tener cada uno de los puntos va a depender en este caso de la forma que tenga la pierna. Si la pierna está más arqueada, menos arqueada, si está recta, si no está recta, va a depender mucho en este caso de la forma de la figura. ¿Ok? Y del modelado. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta estructura? En realidad, lo que vamos a hacer o lo que vamos a crear ahora sería un control que nos permita mover al objeto sin necesidad de tener que estar haciéndole una rotación independiente a cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera animar esto y que se moviera con una pierna? Yo tendría que rotar cadera, luego rotar rodilla, luego rotar tobillo, luego rotar empeine, ¿verdad? Y luego otra vez en algún otro punto volver a rotar, 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 rotar y rotar y rotar hasta que el objeto se anime de una forma específica. Y eso me conlleva muchos pasos. Estar rotando cada uno de los joints para crear el movimiento me conlleva muchas situaciones o muchos pasos que van a hacer que se demore. Claro que lo puedo hacer así. Puedo rotar el movimiento de cada objeto. Pero no es esa, en este caso, la situación. Porque si no vamos a tener muchos keyframes activos dentro de un timeline. ¿Ok? Entonces, para evitarnos esa situación, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear un controlador, o en este caso varios controladores, que nos permitan establecer un movimiento fijo a través de menos puntos, en vez de tener que estar haciendo, volver a estar aplicando tantos puntos dentro de la animación. ¿Ok? Entonces miren lo que vamos a hacer. Atiendan. Vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar la cadera
¿verdad? La cadera y el tobillo como puntos base. Para esto voy a explicar lo siguiente, ¿ok? ¿Qué herramienta vamos a utilizar para crear esos controladores? La herramienta que vamos a utilizar se llama IK, ¿ok? ¿Dónde encontramos esa herramienta? La herramienta que se llama IK la encontramos precisamente en la opción de tags, character tags, y buscamos la opción que dice IK, precisamente. Ahí está, character tags, IK. Abajo hay otra, incluso abajo hay otra herramienta que se llama IK Splines. Esa no, solo la que dice IK. Bien, ¿dónde se ubica esa opción de IK? ¿Ok? Y aquí es donde tienen que tener en cuenta una situación. El IK se ubica en el join con el cual voy a crear la primera unión. Ojo con esto. Bien, la primera unión. Generalmente, y solamente digo general en vez de únicamente, porque la regla debe de darse de esta manera. Del primer join donde ubico el IK, 1 y 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que para crear uniones, o en este caso, crear flexiones entre un join y otro join, el mínimo que debo utilizar son 3 joins, incluyendo el que tiene el IK. ¿Ok? Entonces, el join que tiene el IK, un join intermedio y el join final. 3 joins. Quiero que lo tengan claro. 3 joins el mínimo. Para cualquier tipo de flexión. Pero, el mínimo es 3. Puedo tener 4, 5, 6, 7 joints para crear una flexión dependiendo del tipo de flexión que desee o del tipo de articulación que yo tenga en la flexión. ¿Sí? Joints, ¿cuánto? O sea, por ejemplo, dice mínimo 3 incluyendo el IK. Y si voy a tener 5, también es un IK. ¿Cómo también IK? O sea, porque usted dice que el mínimo... Si tengo 5 IK, o sea, no, si tengo 5 joints, igual es un IK. ¿Ok? Siempre es un IK. Siempre una flexión, un IK. Pero en una flexión puedo tener mínimo 3, máximo 4, 5, 6, 7, 8. No es recomendable tampoco tener tantos, pero puedo tenerlos. ¿Ok? Entonces, ¿sí? No. Siempre, así tenga 1000 flexiones, un IK. No. ¿A qué te refieres con 1000 flexiones? Yo puedo tener en un brazo una flexión, no puedo tener más de una flexión. El brazo hace esto, pero no puede tener 1000 flexiones. Ahí es única. Una pierna tiene, no pues, un brazo claro. Serían 3 joints para aplicar la flexión. ¿Ok? Lo mismo que en el pie. Pero el pie tiene 1, 2, 3 flexiones en el tobillo, pero en el tobillo, a la punta del pie, tiene otra flexión. ¿Ok? El brazo en cambio tiene 1, 2, 3 y esta es la flexión que realiza. Pero acá en la mano, en cambio, no hay flexión, lo que hay es una rotación. ¿Ok? En cambio, acá en el tobillo hay una rotación y una flexión, porque no solamente se mueve el tobillo, el pie se mueve de esta forma. ¿Y la rotación no entra? ¿Cómo? La rotación no entra. No, podemos hacer la rotación de otra forma. ¿Ok? Vamos viendo entonces cómo incluimos los IK. Recuerden esta situación. Bien. Ahora, ¿dónde entonces ubicaría el primer IK? Cadera. Exacto, en cadera. Entonces pongo ahí IK. Y ahí está, cadera. Ponemos el IK. Y luego tengo el tobillo, ¿verdad? ¿De dónde a dónde debería ser la flexión? De cadera a tobillo. Es 1, 2, 3 IK por flexión. Ahora, ¿qué mencioné en la pierna? ¿Cuántas flexiones hay en la pierna? Entonces, ¿dónde está la siguiente flexión? Hasta por números. ¿De tobillo a dónde? A puntapié. 1, 2, 3. Quiere decir que aquí en tobillo yo debería poner otro IK. ¿Ok? Porque ahí tengo otra flexión. Ojo, también podría hacer esto. Pero cuando recién los estoy poniendo, los selecciono
y con control sostenido lo arrastro hacia abajo y se copia. ¿Ok? Para no estar buscando a cada rato el IK y ponerlo. ¿Ok? Ahora, noten esto. El IK que acabamos de poner en cadera, ¿verdad? Tiene que unirse con ¿cuál? Con el tobillo. Con el tobillo. 3 IK para hacer la flexión. ¿Ok? ¿Cómo funciona el IK? El IK lo que hace es una conexión entre un punto y el otro punto para crear la flexión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una especie de bandita que se crea de un joint al otro joint para generar esa flexión. ¿Ok? Entonces, dentro de los atributos del IK, aquí está. Dentro de los atributos del IK, cuando yo doy un clic aquí, van a encontrar una herramienta, o perdón, unas pestañas que dicen Tag, Display, Advanced, Dynamics. Vamos a buscar la opción que dice Tags. O perdón, Tag. Bien. Y dentro de la opción que dice Tag, el panel que dice End. O en este caso, el casillero que dice End. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrastrar ¿cuál IK? El que dice tobillo a End. Aquí directamente. Miren lo que estoy haciendo. Primer IK, arrastro el tobillo acá. Ojo, no importa que el IK que estamos utilizando, perdón, el joint que estamos utilizando tenga otro IK. Eso es independiente. ¿Ok? Bien, lo arrastramos hacia End. Y luego vamos a dar un clic aquí. Add Goal. Aquí, Add Goal, damos un clic ahí y luego damos un clic aquí en Add Pole. Ya mismo les explico para qué sirven y qué son. Y le ponemos ahí un clic en Add Pole. Bien, y nos quedamos ahí. Ahora nos vamos acá. Es más, tienen que darse cuenta que aparecen dos null objects. Uno que dice cadera y otro que dice tobillo.go. Y otro que dice cadera.pole. Bien. Ahora nos ubicamos en el segundo IK que le pusimos a ¿cuál? A tobillo. ¿Y ese con quién haría la unión de flexión? Con puntapié. Y de punta, entonces ¿qué hago? Arrastro puntapié a la casilla que dice End. Doy un clic en Add Goal y no doy un clic en Add Goal por si acaso. Lo dejo ahí. Pero vamos a hacer un poco rápidos en esta situación. Es posible tener un Add Pole aquí. Es posible, pero no es necesario. ¿Ok? Se lo puede poner si quieres darle un poco más de dinámica, pero no es tan necesario. ¿Ok? Así que es preferible obviarlo por el momento. Bien, entonces vamos a ver todo lo que se creó. Ni siquiera hemos visto acá nada. Acá, si se dan cuenta, en la vista de edición no hemos visto nada. Solamente estamos aquí. Bien, se creó un null object que dice puntapié.goal, un null object que dice cadera.pole y otro que dice tobillo.goal. Vamos a soltar o vamos a seleccionar esos tres null objects y los vamos a sacar de la ruta. Ahorita están incluidos en los joints. Vamos a sacarlos de ahí. Desplegamos los joints de pierna y nos quedamos aquí con estos null objects. Y vamos a ver ahora sí qué pasó acá. Bien. Y esto es lo que pasó. Lo que les mencioné. Se crea una bandita entre el joint que dice cadera y el joint que dice tobillo. Y ahora se creó una bandita entre el joint que dice tobillo y el joint que dice en este caso puntapié, creando estos pequeños elásticos que van a dar una sensación de flexión entre cada objeto. Pero antes de poder crear la flexión, tenemos que ordenar todos estos puntos y saber para qué sirven. ¿Ok? Entonces, el primero, el que dice tobillo.goal, es más, si ustedes lo seleccionan como objeto, van a darse cuenta de que así yo tenga posición, escala o rotación, se ve una coordenada, simplemente. Vamos a ponerlo como posición, una coordenada.
Cadera.pole también se ve una coordenada y puntapié.goal otra coordenada. ¿Ok? Estas coordenadas en realidad son controladores ahora. Bien, todavía no los mueva. Antes de poder moverlos, tenemos que hacer algo muy específico. El hecho de que hayamos creado los controladores no significa que ya está, ahora sí, movamos el pie. No. Hay que modificar cierta situación. ¿Cuál es la situación que tenemos que modificar? Vamos a seleccionar cada uno de los null objects y miren, vamos a activar acá la herramienta de coordenada. Ojo que estamos activando la herramienta de coordenada. Nos ubicamos como rotación, coordenada, rotación y volvemos otra vez al null object. Seleccionamos puntapié.goal o cualquiera de los tres. Vamos en orden, puntapié.goal y me voy acá a coordenadas. Y veo que la rotación está en 0, pero P está en menos 2.603 y B está en 0. Esto en realidad debería estar todo en 0. ¿Ok? Vamos a aplicar 0 y aplicamos. ¿Ok? Nuevamente, ahora vamos con el otro null object. Cadera.pole. Verificamos cómo está en coordenada. Ahí está. P en menos 122. Le vamos a poner 0 y aplicamos. Luego, nos ubicamos en tobillo.goal. Y vamos a poner otra vez rotación 0 y aplicamos. Recuerden que todo esto lo hicimos con la opción de coordenada activa. ¿Ok? Y rotación. Bien, ahora una vez que terminamos, buscamos otra vez la coordenada y la desactivamos. ¿Ok? Para que no se vuelva a mover absolutamente nada más. Bien, y ahora van a darse cuenta de una cosa. Puedo ubicarme, por ejemplo, aquí en posición y las coordenadas, ¿cómo están? Están rectas ahora. ¿Sí ves? Recta, cadera.pole recta y tobillo recta. ¿Ok? Bien, una vez que quedaron rectas las coordenadas, vamos a definir qué son los goal y qué son los pole. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sin necesidad de estar en la vista de perspectiva, el punto goal es controlador, controla movimiento. Entonces tengo ¿cuántos controladores? Dos. Uno que dice puntapié.goal y otro que dice tobillo.goal. ¿Ok? Y los pole son controladores de dirección. ¿Ok? Entonces tengo un controlador de dirección. Vamos a ver dónde están. Volvemos acá. Aquí está. Puntapié.goal. Es esta coordenada que está aquí. Bien. Tobillo.goal. Es esta coordenada que está acá. Bien. Y cadera.pole es esta coordenada que está aquí. Bien. Que por default aparece siempre ahí. ¿Qué vamos a hacer? En realidad, .pole no solamente da dirección. Bueno, en realidad sirve para que el objeto, ¿verdad? Cuando genere la flexión, ¿verdad? Tenga un punto de control de fricción también. ¿Qué quiere decir? Si ven que aparece aquí, ¿verdad? Como coordenada, como objeto y en posición, la voy a mover hacia adelante. Y van a ver una pequeña bandita que aparece aquí, que es de color violeta. Y miren, ¿no? Que sale desde aquí de cadera. ¿Ok? Esa bandita lo que hace es controlar la dirección de la rodilla hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Ok? Pero no solamente controla la dirección, también, como les mencioné, controla la flexión. Yo siempre tengo que tener esta coordenada un poco más adelante
de lo normal. ¿Por qué? Porque si yo la flexión o si la coordenada se me llega a ir hacia atrás, miren lo que va a pasar. ¿Sí? Se quiebra. ¿Ok? Entonces por eso siempre debe ir hacia adelante. Un poquitito adelante. Pero aquí viene un problema. Aquí viene un problema. Y vamos a tomarlo desde un punto de vista más estético. ¿Ok? La rayita o la bandita elástica violeta, ¿de dónde sale? De la cadera. ¿Y qué control? ¿Y qué dirección controla? ¿La de qué? La de la rodilla. La dirección es la de la rodilla, pero sale de la cadera. Entonces, ¿qué sería lo más práctico? Que salga de la rodilla, exactamente. Entonces, eso simplemente es una solución estética, porque en realidad salga de la cadera o salga de la rodilla, va a ser exactamente lo mismo. Pero, estéticamente, pues te puede llegar a confundir. ¿Qué hacemos ahí? Nos ubicamos, nos ubicamos aquí, nos ubicamos en el IK de cadera, nos ubicamos en el IK de cadera, y en los atributos del IK de cadera vamos a buscar la pestaña que dice Display. Y en Display tenemos una pequeña característica que dice Pole Vector. ¿Ok? Pole Vector dice Root. Vamos a ponerle Join. Y ahí cambió. ¿Sí? Ahora sale de la rodilla. Bien, ahora sí, miren cómo controla la dirección. Bien, ahora, casi finalizamos. Atiendan. ¿Cuál es el controlador principal del movimiento de la pierna aquí? ¿Ok? Tenemos que definir un controlador principal. El controlador principal de la pierna va a ser el que dice tobillo.goal. ¿Ok? Así que le vamos a cambiar el nombre. En vez de tobillo.goal, le ponemos control pierna. ¿Ok? Al que dice cadera.pole, le ponemos control rodilla. Y el que dice puntapié.go, solamente le vamos a poner control pie. ¿Y el otro que lo puso? Control rodilla. Bien. Y hacemos lo siguiente. Como control pierna es el principal, control rodilla va a ir dentro de control pierna y control pie también. Y va a quedar así. Control pierna contiene a control pie y control rodilla. Y ojo con lo que va a pasar. Ahora, cuando seleccionamos control pierna como un solo controlador, podemos hacer esto. ¿Bien? La flexión, en este caso, de la pierna. ¿Ya? Y la flexión en varios puntos, ¿no? Sí. Ahora, lógicamente, si yo quiero complementar el movimiento, tendría que mover control pie, por ejemplo. Y esto genera una flexión ahí entre el control pie. Si quiero complementar el movimiento. Y lógicamente, complementando también con rodilla. Si quiero complementar el movimiento. No solamente se trata de mover un solo controlador. Y ya, ahí está el movimiento del pie. No. Bien, ahora. Para finalizar, antes de moverlos, ahorita yo lo moví para que vieran qué hacía. Ojo que no solamente puede moverse así. Si yo muevo el grupo de joints, miren lo que pasa. ¿Sí? Se crean como una especie de puntos fijos que me permiten hacer que el objeto se flexione automáticamente si lo muevo. ¿Sí? Bien, ahora, antes de hacer eso, para finalizar, aquí hay algo interesante. Para finalizar, si ustedes se dan cuenta, y esto es algo estético nuevamente, si ustedes se dan cuenta, si yo selecciono control pierna,
veo una coordenada. Si veo control pie, veo una coordenada. Y si veo control rodilla, veo una coordenada. Bien, pero en realidad lo que están viendo no es una coordenada solamente, es un punto. Y ese punto refleja una coordenada. ¿Ok? Eso es lo que están viendo en realidad. Un punto y ese punto refleja una coordenada. Sino que es un punto no visible en render, solamente visible en ventana de edición. ¿Ok? ¿Qué es lo que está aquí? No, el punto. Vamos a cambiarle de forma a ese punto. Y esto se puede hacer con todos los null objects. ¿Ok? Cambiarle de forma al null object. Solamente estéticamente para que veamos una mejor situación. Entonces, por ejemplo, al control pierna, que se ve como un punto, y peor aún se pierde porque está dentro de la unión de dos joints, o en este caso de un solo joint, miren, le cambiamos la situación en los atributos. Todo null object tiene el mismo atributo. Donde dice la pestaña object, display, ahí está, dot, como punto. Le vamos a decir que sea, en vez de un punto, que sea, qué sé yo, vamos a poner un círculo, ¿ya? Y ahora va a cambiar a un círculo, ¿bien? Y vamos a presentar ahí un radio de 10 centímetros y un aspect radio de 1. Si le dejamos con 10 centímetros, miren lo que va a pasar. ¿Sí? No se percata mucho ¿cómo es? El null object. Aumentémosle a 40 para que lo veamos. Y ahí está. ¿Sí ven? Ya está más grandecito. Pero como la orientación dice cámara, lo vamos a ver siempre plano, movamos la cámara o no movamos la cámara. ¿Qué quiere decir? Que cambiamos la orientación. En vez de que sea cámara, puede ser XY, puede ser YZ o puede ser XZ. Y ahí está. Miren, vemos un círculo. Bien. Lo podemos cambiar a otra cosa. Digamos que ya no quiero un círculo, sino una esfera. Y miren, vemos ahora una esfera. Ok, no queremos una esfera. Queremos un rectángulo. Listo. O queremos, sí, un triángulo. Vamos a poner un triángulo. Listo. ¿Ok? Esto es estético. Lo podemos hacer también en el control de rodilla y ver ahí un círculo con una orientación diferente y un radio diferente. Y ahí está. ¿Sí? Y podemos hacerlo con puntapié también. Le ponemos en puntapié ahora qué sé yo, vamos a ponerle un cubo, ya. Vamos a ponerle 40 también. Y ahí está. Esto es algo meramente estético. Es para poder localizar los puntos de control de manera más rápida. Entonces, mira, yo selecciono aquí, yo selecciono acá, yo selecciono aquí. ¿Okay? Entonces, selecciono el control de tobillo y creo el movimiento. Bien, y así tengo ya mi primera información con controladores para un joint, así como se realizan la mayoría de las flexiones.